El oscuro secreto que esconde tu dolor. Prepárate, porque la historia de Don Rafael, oculta en las místicas montañas de Oaxaca, va a reventarte la cabeza y reescribir todo lo que piensas sobre el fracaso y el destino. Estás a punto de descubrir la verdad arrolladora detrás de cada pérdida. No es un castigo, sino el mapa codificado hacia una riqueza espiritual que ni te imaginas. Si ya estás hasta el tope de solo sobrevivir y quieres el poder absoluto de la aceptación para transformar tu vida, quédate hasta el final. El objeto ancestral que encontró, perdido por generaciones, es la prueba de que tu mayor trauma es, en realidad, tu armadura más fuerte. En San Miguelito de las Flores, el viento sopla un lamento que parece cargar el polvo de la historia. Un suspiro antiguo que se mezcla con el fuerte olor a tierra seca y flores de cempasúchil olvidadas. Allí vive Don Rafael, un hombre cuya piel curtida por el sol y los años parece un mapa topográfico de la dura Sierra Madre del Sur. Se mueve con la lentitud de quien carga un fardo invisible, más pesado que el costal de granos que antes equilibraba con facilidad. Su silencio es la banda sonora de la casa. Un silencio que, curiosamente, suena más fuerte que cualquier grito, repleto de preguntas sin respuesta y recuerdos de un hijo que cambió el ritmo sagrado de la milpa por el frenesí de la Ciudad de México. El aire de la pequeña villa, antes fresco y prometedor, parece ahora denso y estancado, reflejando perfectamente el estado de ánimo de Rafael. Una melancolía profunda, la resignación de quien ya no espera nada del mañana, ni siquiera la salvación de esa sequía implacable. La rutina de Don Rafael es una repetición fría y monótona de pequeños gestos vacíos. Todas las mañanas camina hasta la puerta de madera desgastada y observa su milpa, la siembra de maíz que debería ser su orgullo y sustento, pero que ahora no es más que un campo de tallos secos y marrones, frágiles como su propia esperanza. Siente el sol impiadoso quemarle la nuca, no como un calor vivificante, sino como un recordatorio constante de su impotencia ante la naturaleza y el tiempo. Este ritual matutino es una confrontación diaria con su fracaso, la pérdida del hijo, a quien cree no haber sabido mantener enraizado, y la pérdida material, que lo humilla ante toda la comunidad. En lugar de rezar, como lo hacía fervientemente en otros tiempos, solo suspira, un sonido ronco que muere en el desierto de su garganta, un hombre que permitió que el viento de la duda se llevara incluso la fe en la Virgen de Guadalupe, a quien dedicó toda una vida de devoción. En otros tiempos, él era la voz de la resiliencia en San Miguelito, el hombre que siempre tenía una palabra de ánimo o una oración poderosa para alejar la mala suerte. Sin embargo, el abandono del hijo amado, que siguió el llamado de las grandes luces de Monterrey y nunca más volvió, y la sequía persistente que destruyó 3 cosechas consecutivas, fueron golpes que lo transformaron en una estatua de sal, rígida y quebradiza. Don Rafael se había convertido en el espejo de la resignación colectiva del pueblo. Si él, el pilar de antes, había tirado la toalla, ¿quién más podría levantarse? Esa es la pregunta silenciosa que flota en el aire, mientras las mujeres preparan las tortillas en las cocinas ahumadas y los hombres intercambian miradas vacías en la plaza. Su mayor dolor no es la falta de agua, sino la falta de un sentido que justifique su permanencia y su sufrimiento en este mundo. Su conflicto interno es un duelo silencioso entre la memoria de su fe vibrante y la amargura del presente. Recuerda a su abuela, una sabia y respetada curandera, que siempre decía que todo lo que sucede bajo el sol tiene su razón, aunque nuestro corazón tarde años en verla. Ahora duda de esa máxima. Mira al cielo sin nubes y piensa que quizás la vida es solo una sucesión aleatoria de infortunios, una broma de mal gusto de un universo indiferente.
Sentado a la mesa, toca el plato de chilaquiles que su esposa, doña Elena, prepara con lo poco que les queda, pero no siente hambre. Solo siente un vacío hueco, un agujero que la comida no puede llenar. Un detalle humano sutil. Todavía deja la silla de su hijo, Mateo, ligeramente girada hacia la puerta, un gesto inconsciente de un padre que se niega a aceptar que la ausencia es definitiva. El peso del pueblo reposa sobre los hombros encorvados de don Rafael. Siente las miradas de los vecinos, no de juicio, sino de profunda tristeza compartida. La sequía no es solo un problema agrario, es una crisis de fe. El río que corría a la entrada de San Miguelito, un símbolo de vida y prosperidad, se ha reducido a un hilo de agua barrosa y perezosa, y el sonido antes melódico de las aguas se transformó en un ruido seco de piedras que se arrastran. Este cambio sensorial es la prueba física de la crisis espiritual de Rafael. Evita ir a la iglesia, pues las palabras del padre Ricardo sobre paciencia y planes divinos le parecen ofensas vacías a un hombre que perdió su eslabón más precioso y su sustento. Vive en una burbuja de desesperación autocreada, viendo el tiempo pasar sin propósito, sin entender que, muchas veces, la pausa forzada de la vida es la preparación para el siguiente gran movimiento. La empatía por su situación surge en los pequeños lamentos que intenta sofocar. A veces, al regar el cacto solitario en la ventana, el único ser vivo que parece desafiar la sequedad a su alrededor, una lágrima resbala silenciosamente, cargando el dolor de todas las oraciones no escuchadas. Se ve como un cascarón vacío, un viejo agricultor sin cosecha y sin heredero, y esta autopercepción lo consume. Su único lujo es la hora del crepúsculo, cuando el sol tiñe las montañas de tonos naranja y púrpura. Se sienta en el escalón de su casa, mirando el horizonte, deseando que el viento le traiga una señal, una respuesta, algo que pueda darle un mínimo de sentido a este prolongado y cruel capítulo de luto y pérdida. Este deseo, esta búsqueda de una señal, es la última brasa de esperanza que resiste a la oscuridad que amenaza con engullirlo por completo. Antes de seguir, quiero saber de dónde me acompañas. Escribe aquí, en los comentarios, el nombre de tu ciudad o país y aprovecha para suscribirte al canal. Esta vida estancada, sin embargo, está a punto de ser perturbada por una fuerza que don Rafael había olvidado que existía: la herencia silenciosa. Pasa la mayor parte del tiempo vagando por las veredas menos conocidas de la Sierra Madre del Sur, no por placer, sino por necesidad de aislamiento. Es en estas caminatas que siente su dolor menos sofocante. Su figura, antes erguida y fuerte, ahora se curva, mezclándose con el paisaje árido. Los vecinos comentan en susurros que Rafael solo está esperando por algo que no tiene nombre ni forma, pero que él sabe que tiene que llegar para quitar la niebla que se cierne sobre su alma. Y de hecho el destino, o el gran plan de la vida, ya ha trazado su siguiente paso, escondido en la belleza áspera y montañosa que él ahora ve solo como desolación, un tesoro olvidado que aguarda el momento exacto para ser redescubierto. Aquella tarde, el calor parece más pesado de lo normal y el aire vibra con un silencio opresor, anticipando un cambio que no será climático, sino espiritual. Don Rafael se ha aventurado por una vereda de cabras, rara vez usada, que serpentea detrás de la colina donde su abuela, la respetada curandera, solía recolectar hierbas medicinales y susurrar secretos a la tierra. Camina sin rumbo, movido solo por la necesidad de distanciarse de la visión humillante, de su milpa moribunda y de las miradas compasivas de doña Elena. Mientras sus pies, callosos y lentos, se deslizan sobre el suelo rocoso y quebradizo, patea distraídamente una piedra más oscura que las demás. No es una piedra común, sino un trozo de roca volcánica, lisa y fría al tacto, que emite un brillo sutilmente opaco,
casi como la superficie de un lago bajo la luz de la luna, obsidiana. Se agacha, más por reflejo que por curiosidad, y toma el objeto, sintiendo inmediatamente una extraña pulsación fría en la palma de la mano. La obsidiana tiene una forma irregular, pero pulida por el tiempo, grabada con antiguos símbolos zapotecas que vagamente reconoce de su infancia. Es un instante de suspensión en el tiempo. Súbitamente, el dolor punzante de la ausencia del hijo y del fracaso de la cosecha retrocede, sustituido por una memoria vívida y casi sensorial. La voz grave de su abuela, que le contaba sobre el talismán de protección que su bisabuelo, un guerrero, había enterrado para guardar el alma de la familia contra la desilusión. Rafael había olvidado por completo la existencia de aquel objeto, una herencia que representa la fe inquebrantable de sus ancestros, la creencia de que la oscuridad de la obsidiana es el primer paso para encontrar la luz interior. El lugar donde lo encuentra no podría haber sido más preciso. Es la base de un antiguo ahuehuete, un árbol sagrado y milenario, donde su abuela encendía velas y hacía ofrendas para pedir fuerza y sabiduría. La coincidencia es absurda, casi burlona. Exactamente en el momento de su mayor duda, en el auge de su negación espiritual, el universo o la memoria ancestral le pone en la mano la prueba física de que hay un plan, un hilo que conecta su pasado de fe con su presente de luto. ¿Por qué ahora? ¿Por qué el talismán, que durmió bajo la tierra por décadas, resurge en el momento en que él más cuestiona el sentido de su existencia? Esta duda moral y emocional lo paraliza. Mira el objeto, no con devoción, sino con una desconfianza dolorosa, como si el destino le estuviera jugando una mala pasada, dándole un símbolo de fe, cuando la fe ya se ha agotado. Mientras camina de vuelta a San Miguelito, apretando la obsidiana en la mano, don Rafael siente el peso de la herencia, pero también la fuerza del desafío. La obsidiana, conocida por ser un espejo del alma, parece exigirle que se mire por dentro, a la oscuridad que él ha permitido crecer. El talismán es un recordatorio de que su abuela era una curandera, una mujer que veía el dolor no como el fin, sino como la materia prima para la cura. Al llegar a casa, doña Elena percibe el cambio en el aire, no el físico, sino el que emana de él. Una tensión nueva, una curiosidad mórbida que ha sustituido la resignación silenciosa. Guarda la piedra bajo la funda de su almohada, un acto instintivo de protección. Es un secreto, un pacto silencioso con el destino que lo obliga, por primera vez en meses, a no solo sobrevivir, sino a decidir. ¿Aceptará el fardo de la esperanza que el talismán trae o continuará hundiéndose en la amargura? Aquella noche, el sueño de don Rafael es inquieto, un torbellino de imágenes borrosas y murmullos lejanos. Sueña con el sonido de la lluvia cayendo sobre la milpa verdeante, un sonido que no escucha desde hace años, y la figura translúcida de su abuela aparece y desaparece en la niebla, moviendo la cabeza con una expresión de paciencia y advertencia. No le dice nada con palabras, pero su mirada, profunda y antigua, comunica un mensaje claro. El tesoro que encontraste no es para ti, es para el pueblo. Despierta jadeando antes del primer canto del gallo, con el olor a copal y tierra mojada aún impregnado en sus narices. La almohada está fría, la obsidiana parece haber absorbido la intensidad del sueño. Se levanta y va hasta la ventana, observando el cielo estrellado de México. La duda se profundiza. ¿Es una señal divina o la locura del luto? A poco, la urgencia de actuar comienza a instalarse. El talismán no es una solución mágica, sino una provocación. Su presencia en la casa es una afrenta a su desesperación, un objeto de creencia en un lugar donde la creencia ha muerto. Piensa en enterrarlo nuevamente, en devolverlo a la tierra y al olvido, pero al tomar la piedra siente la rugosidad fría de la obsidiana
y recuerda el desafío de su abuela. Necesita una confirmación, una prueba de su cordura. Decide entonces buscar al padre Ricardo en la iglesia de piedra del pueblo, el mismo hombre cuyas palabras había rechazado. Necesita una voz externa, una explicación racional, o quizás una bendición. La piedra lo está forzando a romper su aislamiento, a reconectarse, aunque de mala gana, con el mundo que había jurado abandonar. Lo que sigue es un microsuspenso silencioso, una decisión que cambiaría el curso de su vida y del pueblo. Don Rafael viste su mejor guayabera, algo que no hacía desde el último día de muertos feliz, y sale de casa bajo la luz pálida de la mañana. No va a buscar el perdón, ni la lluvia. Va a buscar la verdad sobre su propósito. En medio de la plaza se detiene. Aprieta el talismán en el bolsillo. ¿Qué onda? ¿Y si su abuela tiene razón? ¿Y si su sufrimiento es el único camino hacia su redención? La escena se congela. El viejo agricultor, en el centro del pueblo estancado, enfrenta no la sequía, sino su propia alma, siendo arrastrado por la fuerza silenciosa y fría de la obsidiana. Da el primer paso, y el polvo que se levanta bajo sus pies parece una invitación a la jornada. Estás a punto de descubrir lo que el padre Ricardo le dijo que hizo que continuara. El encuentro con el padre Ricardo en la sacristía de la iglesia de San Miguelito es tenso, pero extrañamente revelador. Don Rafael coloca la obsidiana sobre la mesa de madera gastada, y el padre, un hombre robusto con ojos que ya han visto muchas crisis de fe, solo sonríe con serenidad. Esa piedra es la memoria, Rafael, y la memoria es la semilla de la fe que el tiempo no seca. Tú no la encontraste, ella te llamó. Tu abuela, la curandera, decía que la oscuridad de la obsidiana sirve para mostrar la luz que se esconde dentro de nosotros. El padre continúa, no con sermones, sino con una observación humana. Tu dolor no es una falla de Dios, mi hijo, sino la arcilla que Él usa para moldearte de nuevo. Mira la fe como un regalo que tienes que darle al pueblo, y no como un trueque para recuperar a tu hijo. Tu propósito cambió, Rafael. Acepta que la pérdida es solo el inicio de una nueva forma de amar. Aquellas palabras no traen alivio inmediato, pero encienden una chispa. Don Rafael sale de la iglesia con el talismán en el bolsillo y una idea fija en la mente. Si el propósito está en la acción y no en la lamentación, necesita actuar. La primera prueba llega en forma de don Ignacio, el vecino que hace meses venía evitando. Ignacio está en la plaza, arreglando el techo roto de su casa, pero la frustración en su rostro es palpable. No logra alcanzar el punto más alto y se rinde a cada intento. Don Rafael observa la escena, y el viento, frío y constante, parece soplar la duda lejos. En lugar de pasar de largo, se acerca en silencio y, usando la agilidad que la vida en las montañas le ha dado y la fuerza que pensaba haber perdido, sujeta firmemente la escalera de don Ignacio, permitiendo que el vecino finalmente alcance el tejado. Es un gesto pequeño, casi invisible, pero cargado de simbolismo. Agradecido, don Ignacio lo invita a comer pan de muerto y a beber un trago de pulque en su casa. Durante la conversación, que se alarga por la tarde, Rafael descubre que Ignacio también está perdiendo la esperanza en la próxima cosecha y piensa en vender las tierras. La comida es simple, pero el calor de la compañía lo golpea como un rayo. Es la primera vez en meses que se siente útil, necesario, no solo como un viejo en luto, sino como un pilar de la comunidad. Escucha a Ignacio con atención, sintiendo la obsidiana fría en su bolsillo. El talismán no ha resuelto el problema de la sequía, pero lo ha obligado a conectarse con el dolor del otro, encontrando, allí, un espejo para el suyo propio. La lección implícita es clara. La solidaridad es la primera forma de oración. Órale,
En los días que siguen, la jornada de don Rafael se convierte en una serie de microbatallas contra su propio aislamiento. Comienza a levantarse más temprano, no para lamentar la milpa seca, sino para caminar por el pueblo y observar. Alterna momentos de introspección profunda, sentado en el portal, con la obsidiana en la mano, ponderando las palabras del padre y de la abuela, con actos de servicio práctico y silencioso. Ve a doña Clara, la viuda, luchar para cargar una pesada jarra de agua del pozo comunitario y sin decir una palabra, la toma de sus manos y la lleva hasta su casa. El gesto no es una disculpa por su aislamiento pasado, sino un redescubrimiento de lo que significa ser un hombre en San Miguelito. Ser la fuerza donde la fuerza falla, ser el agua que falta en la jarra del vecino. Un punto de tensión sutil surge cuando, al pasar por el patio de la escuela, ve a un grupo de niños luchando para levantar una pesada bandera de México que se ha caído. Ríen, pero están a punto de rendirse. Don Rafael se acerca y, con frases cortas y directas, no los reprende por la falta de fuerza, sino que les enseña a usar el ritmo y el apalancamiento para transformar el esfuerzo individual en fuerza colectiva. La bandera sube, orgullosa y vibrante, y una de las niñas, una pequeña de ojos oscuros, le sonríe con una pureza que perfora su luto. Esa sonrisa es un regalo, un reconocimiento inocente de su nueva utilidad. En ese momento, percibe que la juventud del pueblo es su nuevo hijo, y que su propósito es plantar la semilla de la esperanza en la próxima generación, mostrando que los desafíos se resuelven juntos. ¡Qué padre! El viento, que antes le parecía un lamento, comienza a sonar como un susurro de aliento. La obsidiana ahora vibra con el calor de su mano. Un sueño premonitorio lo golpea con más fuerza. Se ve no como un agricultor, sino como un maestro de ceremonias, preparando el escenario para la gran fiesta de Día de Muertos. La tradición, que él casi ha abandonado, resurge como un llamado urgente. Percibe que el fracaso de su cosecha individual es la oportunidad para su cosecha espiritual colectiva. Comienza a ayudar en la limpieza de la iglesia, preparando la ofrenda y orientando a la comunidad sobre la colecta de las flores de cempasúchil. Está moviendo montañas, no con oraciones de trueque, sino con el sudor de un servicio desinteresado. Con cada acto limpia una capa de su amargura. Si crees que todo sucede por un motivo, que cada lucha es una lección, cuenta en los comentarios tu mayor prueba de ello. Comparte tu jornada para inspirarnos a continuar. La tensión aumenta cuando el padre Ricardo enferma súbitamente, incapaz de coordinar los preparativos finales para la procesión de la Virgen de Guadalupe que abriría el Día de Muertos. El pueblo entra en pánico. Sin el padre, ¿quién liderará el ritual? Don Rafael siente un escalofrío, pero en lugar de alejarse, siente la responsabilidad tirando de él. La obsidiana pesa en su bolsillo y escucha la voz de su abuela en su mente. Tienes la memoria del pueblo en tus manos, Rafael. El ritual es tuyo. Se pone al frente, reorganizando la procesión con una calma y autoridad que sorprende a todos. Ya no está pidiendo a la fe, la está encarnando. El viejo agricultor se convierte lentamente en el guardián de la tradición, el pilar que la comunidad necesita para no desmantelarse bajo la presión de la crisis. Los vecinos, que antes solo lo miraban con lástima, pasan a encararlo con un respeto renovado. No ha recuperado al hijo, ni ha hecho llover, pero ha hecho algo mucho más significativo: se ha restaurado a sí mismo. La jornada de pruebas no fue épica, con dragones a ser vencidos, sino íntima y diaria, hecha de pequeños servicios, de palabras de consuelo y de manos extendidas. Cada pequeño acto de reconexión es un paso para entender que su propósito no era ser padre de un hijo, sino el padre simbólico de todo el pueblo.
El viento lleva el aroma del copal y de las velas que él enciende en la iglesia, y ese olor, antes asociado al luto, ahora simboliza el renacimiento, la semilla de la esperanza que está plantando en el suelo árido de la desilusión colectiva. La secuencia de eventos cortos, cada uno con su lección implícita, se acelera en la víspera del Día de Muertos. Ayuda a montar el arco de entrada con las flores de cempasúchil, cuyo amarillo vibrante contrasta con la tierra seca. Resuelve una disputa antigua entre dos vecinos sobre la división del agua del pozo, la poca que queda, usando la calma de quien ya pasó por lo peor. Ve a su esposa, doña Elena, sonreír de verdad por primera vez en meses, una sonrisa discreta, pero llena de alivio. Esa sonrisa es su mayor recompensa. La introspección y la acción se alternan con un ritmo que impide que la melancolía vuelva a instalarse. Sabe que el clímax está llegando, el momento en que su nueva fe será probada de forma definitiva en la arena de la tradición más sagrada de San Miguelito. Se siente guiado, no por una voz externa, sino por una certeza interna. La obsidiana no es un objeto mágico, es un catalizador, un recordatorio físico de su ancestralidad y del poder que reside en su linaje de curanderos. La vida lo ha despojado de todo, del hijo, de la cosecha, de la fe simple e innegociable, para que pueda redescubrir su valor en lo que queda, su capacidad de servir y de creer sin ver. Está preparando el escenario no para la memoria de los muertos, sino para la celebración de la vida que persiste, para la prueba de que el pueblo aún tiene un alma, una llama encendida que la sequía no puede apagar. La luz de la mañana que se levanta sobre San Miguelito el 2 de noviembre trae consigo una tensión vibrante. El pueblo está transformado, lleno de colores, olor a mole y el dulce aroma del pan de muerto. Las familias se reúnen en el cementerio, pero el corazón de la celebración está en la iglesia, donde la ofrenda principal, llena de frutas, panes y retratos de los ancestros, espera la bendición final. Don Rafael está allí, al lado del padre Ricardo, que se siente débil, pero determinado. Rafael ya no es el viejo amargado, es el maestro de ceremonias, el guardián. Viste su guayabera más limpia y su rostro carga la serenidad de quien finalmente aceptó su lugar en el gran mosaico de la vida. Es el agua que el pueblo necesita para renovar su fe, incluso si el cielo sigue seco. La jornada de pruebas está casi completa. El dolor ha sido transformado en propósito, el luto en servicio. La obsidiana no prometió lluvia, pero prometió significado. El clímax irrumpe en el momento más sagrado de la celebración del Día de Muertos, cuando la iglesia está abarrotada y la luz de las velas parpadea sobre la suntuosa ofrenda principal, dedicada a todos los ancestros de San Miguelito. El padre Ricardo, visiblemente cansado, acaba de proferir las bendiciones finales, y el aire está cargado de emoción, el olor a copal y las plegarias silenciosas de cientos de familias. En ese instante de silencio reverente, un sonido sibilante y aterrador rompe la paz. Una vela, mal colocada por un acólito inexperto, cae sobre el mantel de lino de la ofrenda. El fuego, rápido y traicionero, comienza a lamer la tela y amenaza con extenderse en segundos, devorando las flores de cempasúchil y, peor, las preciosas fotos de los seres queridos. El pánico es instantáneo y sensorial. Un grito ahogado se extiende, seguido por el movimiento caótico de la multitud que, asustada, intenta retroceder, creando una peligrosa confusión en la puerta de salida. El miedo no es solo a la destrucción física, sino al sacrilegio, a la pérdida de las memorias y a la ofensa a los espíritus que regresan ese día. En medio del caos, don Rafael permanece inmóvil por un único y crucial segundo, y su mirada se fija en las llamas que crecen. No piensa en el peligro, ni en su propia vida.
La imagen de su abuela y las palabras del padre Ricardo sobre su nuevo propósito resuenan como un tambor en su pecho. La oscuridad de la obsidiana que lleva es para enfrentar exactamente este momento, el fuego de la desesperación que amenaza con consumir el alma colectiva del pueblo. Aguas. Con una velocidad que contrasta con su lentitud habitual, don Rafael avanza contra la multitud que retrocede. Su cuerpo viejo, pero firme, se abre paso hasta el altar. El olor a humo acre invade sus narices y el calor del fuego golpea su rostro. No tiene agua ni extintor, solo tiene su instinto de guardián y la convicción. Con un gesto decisivo, mete la mano en el bolsillo y retira el talismán de obsidiana, cuya superficie negra y pulida parece absorber la luz del fuego. Su mente está extrañamente clara. Sabe que el pánico es el verdadero enemigo, y que un gesto simbólico es más fuerte que cualquier cubo de agua en ese momento de histeria colectiva. La decisión es tomada en un instante de iluminación. En lugar de intentar apagar el fuego con las manos, lo que sería inútil y peligroso, usa la fuerza de su creencia. Ve una pesada jarra de barro, usada para guardar atole para la ofrenda, y la lanza con precisión al punto exacto del mantel en llamas. El impacto no apaga completamente el fuego, pero lo fragmenta y lo sofoca parcialmente, dándole el tiempo necesario. Luego, con un rugido que viene de su profundo reservorio de fe, tira de lo que queda del mantel en brasa, arrojándolo al suelo de piedra, donde las llamas pierden rápidamente su fuerza destructiva. El fuego es controlado, no por la fuerza bruta, sino por la acción valiente y puntual. El silencio vuelve, pesado y aturdido, sustituyendo el grito del pánico. Don Rafael, jadeante y con las manos ligeramente quemadas, se levanta de rodillas ante el altar. La ofrenda está salvada, las fotos de los ancestros intactas. En ese momento ya no es el agricultor fracasado y amargado, es el héroe, el guardián de la memoria y la tradición. En un gesto instintivo, levanta el puño al cielo, no exhibiendo su fuerza, sino la obsidiana oscura que refleja la luz de las velas restantes, pareciendo ahora un faro de protección en la penumbra de la iglesia. La multitud no grita, pero una ola de alivio y gratitud barre el lugar. Los ojos antes llenos de terror, ahora lo miran con una admiración profunda. Ven en su gesto la superación del conflicto, no la pelea contra el fuego, sino la victoria contra la propia desesperanza. Su decisión de actuar, motivada por la herencia del talismán y por el redescubrimiento de su propósito, no salva solo los objetos, sino que restaura el espíritu colectivo de San Miguelito. Demuestra a todos que la fuerza no viene de la ausencia de problemas, sino de la acción movida por la convicción. La obsidiana demuestra ser un espejo que refleja su luz interior. En este instante de revelación, don Rafael comprende la verdad absoluta de su jornada. No necesita al hijo de vuelta para tener sentido, pues ha ganado algo mucho mayor: todos los hijos del pueblo, la familia extendida que había evitado en el luto y la responsabilidad de ser su protector espiritual. El propósito no es personal y egoísta, sino colectivo. El luto lo había paralizado, pero el dolor, convertido en acción altruista, lo ha liberado. No es la tierra vacía, sino la fuerza capaz de combatir el fuego del caos y preservar la llama de la fe en su comunidad. El padre Ricardo, viniendo de detrás del altar, pone la mano en el hombro de don Rafael, y sus ojos llorosos dicen más que 1000 sermones. El viejo agricultor, ahora de pie, siente la paz interior apoderarse de su cuerpo. El clímax no es un evento de suerte, sino la culminación lógica de su jornada de aceptación. Baja la mano, pero la obsidiana continúa firme en su palma. La tragedia ha sido evitada, y la fe, aquella que pensaba muerta con la sequía, renace más fuerte que nunca, forjada en el calor de la crisis. El momento es de silencio, gratitud y el reconocimiento mudo,
de que el propósito de don Rafael finalmente se ha revelado. La consecuencia emocional de aquel acto heroico se extiende por San Miguelito de las Flores como el olor a lluvia en tierra seca. Don Rafael no recibe medallas ni aplausos estruendosos, sino el abrazo silencioso y respetuoso de cada miembro de la comunidad. Un reconocimiento que vale más que cualquier riqueza material. Su transformación es visible. La amargura que endurecía su semblante se ha disipado, sustituida por una serenidad profunda. La obsidiana ya no es solo un talismán, es el símbolo del alma del pueblo, el objeto que ha forzado a don Rafael a confrontar su oscuridad para que pudiera convertirse en la luz en la oscuridad ajena. Ha comprendido que el amor de un padre no se agota en un hijo que se va, sino que se expande hacia la comunidad que se queda, convirtiéndolo en un pilar insustituible. La visión de la transformación de don Rafael es la más bella consecuencia de su jornada. Doña Elena lo mira con un brillo en los ojos que se había apagado con el luto del hijo. La casa ya no es un mausoleo de recuerdos dolorosos, sino un refugio de paz. El silencio que antes era opresor, ahora es solo el sonido natural de la tranquilidad, puntuado por la conversación cálida con los vecinos que vuelven a frecuentar su portal, buscando no consejos, sino su presencia reconfortante. Ha restaurado su honor, pero más importante, su fe. La Virgen de Guadalupe no ha fallado. Fue él quien falló al no entender que el plan divino usaría la pérdida para elevarlo a un propósito más grandioso. El dolor no es un castigo, sino una preparación meticulosa. Los días se convierten en semanas y don Rafael es visto trabajando nuevamente en su tierra. Pero el ritual ha cambiado completamente. Prepara el suelo no con la resignación amarga del pasado, sino con la convicción serena de quien entiende que el fracaso de la última cosecha fue solo la fase de descanso de la tierra para el nuevo ciclo. No espera pasivamente por la lluvia. Confía en el ritmo sagrado de la naturaleza y de su destino. El sol, que antes quemaba, ahora calienta. En lugar de rezar por un milagro, él es el propio milagro, el hombre que demostró que la fuerza espiritual es la única que no puede ser destruida por sequías o ausencias, y que es capaz de generar esperanza donde solo existía polvo e incredulidad. La moraleja de la historia se revela de forma simple y poderosa. La vida nos despoja de lo que amamos, el hijo, la cosecha, para que podamos descubrir quiénes somos, el guardián, el pilar. El propósito, la gran lección que la obsidiana le enseñó, no está en la ausencia de problemas, sino en la sabiduría y fuerza que se extrae de ellos. Todo lo que sucede, incluso la pérdida más desgarradora, tiene un significado que nos lleva exactamente al lugar donde debemos estar, a nuestro papel fundamental en la telaraña de la vida. Don Rafael no logró traer a Mateo de vuelta, pero ganó el respeto y la confianza incondicional de toda su comunidad, encontrando un amor y una utilidad mucho mayores y más duraderos. La transformación se concretiza en la imagen final. Don Rafael está en su campo, plantando las nuevas semillas de maíz. No está encorvado por la edad, sino por la devoción a la tierra y al futuro. Sonríe, una sonrisa que viene de dentro, de quien entiende que es la semilla y no la tierra vacía. Sostiene la obsidiana por un momento antes de guardarla, sintiendo el peso frío del pasado y la promesa cálida del futuro. Su propósito no es cosechar maíz, sino cosechar esperanza y distribuirla por el pueblo. Ya no es un hombre a la espera de una señal, sino la propia señal de que la vida, incluso en el dolor, siempre ofrece un nuevo comienzo. El desenlace de la jornada no trajo la riqueza, sino la paz interior. La historia de don Rafael en San Miguelito de las Flores se cierra con la claridad de un cielo despejado después de la tormenta. El pueblo, inspirado por su coraje y su regreso a la fe, comenzó a moverse nuevamente,
a limpiar sus propios escombros emocionales y a preparar la tierra para la próxima estación con una convicción renovada. La jornada de luto ha terminado y el viejo agricultor se ha convertido, irónicamente, en el plantador de fe, demostrando que el alma solo se revela cuando todo lo superficial es llevado por el viento de la adversidad, y que el amor y la utilidad siempre encuentran un nuevo camino para florecer. Si piensas que tu mayor fracaso es el final del camino, recuerda a don Rafael. Lo que la vida te quitó estaba en realidad reservándolo para tu mayor bendición. Si esta historia te ha tocado el corazón, si te hizo repensar el dolor y la pérdida, suscríbete y compártela con alguien especial que necesita urgentemente este mensaje. Que la fuerza de la obsidiana y la fe del pueblo de San Miguelito guíen tus pasos.